hablado antes durante la conferencia sobre la bukelemanía, ¿verdad? Sí. De cómo había bukelefobia y bukelefilia. En relación a esto, ¿no? Quería empezar preguntándole un poco por la situación democrática del país, ¿no? ¿Sigue siendo El Salvador una democracia? Sí, sí, es decir, El Salvador es un modelo de democracia. Posiblemente para algunas personas el que haya un liderazgo fuerte no se entiende que las democracias, por su propia definición, etimológicamente es demos, pueblo y kratos, poder. Es decir, las consultas populares que se hacen, que son las elecciones, son las que le permiten a los pueblos elegir a sus gobernantes y a sus representantes. Bukele fue electo en el 2019, el 3 de febrero, con una mayoría absoluta en la primera vuelta. Él le cumplió al pueblo lo que el pueblo esperaba y por eso fue electo para un segundo mandato, que mucha gente dice que es una reelección, no, es un segundo mandato en el 2024. Y como le ha seguido dando al pueblo en esto que yo llamo el do des, o sea, doy para que me des, Nayib ha recibido otro respaldo y mediante una reforma constitucional se está planteando que él pueda presentarse para otro tercer mandato. Es decir, todo ha sido de manera progresiva, comprobada y por el cumplimiento que él ha hecho de lo que prometió. Entonces es el pueblo el que va delegando su cuota de poder en su gobernante y lo mismo en su representante, que son los diputados que eligen para el Congreso Legislativo. Se lo preguntaba porque hay numerosos informes que hablan de un retroceso democrático, incluso del fin de la dictadura, el fin de la democracia, ¿no? En El Salvador, precisamente por los cambios que ha mencionado, los cambios constitucionales que permiten la reelección presidencial indefinida, ¿no? Sí. ¿Qué les diría a quienes califican a Bukele como un líder autoritario, como un dictador? No, primero empezaría a ver cuáles son esos retrocesos democráticos, porque nosotros recibimos un gobierno que se instaló después de los acuerdos de paz en 1992, que estuvo gobernado 20 años por el Partido Arena, 10 años por el Partido FMLN, y con lo que recibimos fue una corrupción absoluta. Todos los presidentes de Arena han sido procesados por corrupción, unos están presos, otros murieron en los procesos, otros son fugitivos. Del FMLN, los dos presidentes que gobernaron los 10 años se fueron a refugiar, son fugitivos, prófugos de la justicia, a Nicaragua. Ese era una democracia. Sí, para decir, ¿ha habido un retroceso democrático? Claro que no. Instituciones en ese momento eran lo mismo porque cohonestaban toda la corrupción de los 30 años, ¿no? Los 20 años de Arena y los 10 años del FMLN fueron cohonestados en corrupción, en asesinatos, 41,000 asesinados en los dos gobiernos del FMLN. Eso no puede ser una democracia. Entonces, ¿cuál es el retroceso democrático? La primera pregunta. Y la segunda es, ¿quiénes dicen eso? Es decir, ¿cuáles son esos informes? Porque yo, para poder decir que tienen alguna credibilidad, tendría que ver los datos que están presentando. Es decir, que me digan, mire, se retrocedió en esto, en esto, en esto. Es decir, pues mire, por ejemplo, le puedo citar uno, el Freedom in the World de 2025, que sitúa a El Salvador en el puesto 47 de 180, creo que eran, apunta a un retroceso por la corrupción generalizada que socava la democracia y el Estado de Derecho. Pero están hablando del Salvador que nosotros recibimos, porque en este gobierno... En 2025. Sí, pero no dice que es de la corrupción de 2025. Lo informa, pero no dice de qué periodo analiza, porque en este gobierno la corrupción ha sido el flagelo más combatido, porque el presidente ofreció en su campaña dos cosas. Uno, el dinero alcanza cuando nadie roba, y así se llama una presa eléctrica que acabamos de terminar, que empezó con 160 millones de dólares de valor y terminó con más de 700 millones por todo lo que se robaron para hacer esa presa. Nosotros la terminamos y se llama 3 de febrero y se puso el dinero alcanza cuando nadie roba. Y la segunda era, van a devolver lo robado. Y hemos empezado a hacer justicia. Hay cantidad de funcionarios que están presos, otros ya salieron porque devolvieron el dinero. 3 ministros del FMLN, el de Hacienda, Carlos Cáceres, la de Salud, la doctora Violeta Mengíbar, y la hija de Chafija, tal que era el máximo líder del FMLN, viceministra de Educación, fueron capturados por delitos de corrupción. Todo el mundo dijo que eran perseguidos políticos, que eran porque eran funcionarios del FMLN. Ellos dijeron, no, vamos a devolver el dinero, lo devolvieron y están en su casa. Entonces, primero, no hay persecución política, hay persecución de corrupción. Pero segundo, del propio partido del presidente y funcionarios de este gobierno han sido capturados, están presos, procesados por corrupción. Diputados, alcaldes, funcionarios,
funcionarios de alto nivel, de nivel ministerial, el secretario de Asuntos Estratégicos está detenido por una corrupción en una construcción de las escuelas. O sea, pues que esos informes, no sé, no conocen esos casos o los ignoran. Uh-huh. Y claro, otra de las críticas es, por ejemplo, la concentración de poder en el poder ejecutivo, ¿no? Con la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, que sigue una corriente oficialista, ¿no? Porque ha sido elegido, como usted me comentaba, por el pueblo directamente, ¿qué contrapeso o control existe hoy sobre el poder del Ejecutivo? Las elecciones. O sea, cuando un pueblo delega su cuota de poder en un gobernante y lo gobierna bien, se lo ratifica. Si lo gobierna mal y no está de acuerdo, se lo retira. O sea, son los mecanismos de la democracia, las elecciones. Y cuando uno dice, bueno, pero mira, él controla la Asamblea Legislativa o controla el órgano judicial. No, él no. Es el pueblo el que eligió a cada uno de los diputados. Y si los eligió para que fueran a apoyar la labor del Ejecutivo, es decisión soberana del pueblo salvadoreño. Igual que acá, bueno, uno escucha de que los jueces de la Corte Suprema o del Constitucional se los reparten entre los partidos. Bueno, cada país verá cómo integra sus instituciones del Estado. En el caso nuestro, primero se elige el presidente por voto popular. La última elección del Bukele fue con el 85% en San Salvador, en El Salvador, en el territorio nacional, y con el 98% del voto en el exterior. Entonces, esos son los datos con los que él fue electo, el Ejecutivo. El Legislativo, o sea, los diputados, fueron electos de manera totalmente mayoritaria, 53 diputados de Nuevas Ideas de 60. Es decir, es el pueblo el que votó de manera libre, nadie les fue a presionar para que votara. Y los diputados, o sea, el Congreso elige a los magistrados de la Corte Suprema cada 3 años. ¿Por qué? Porque no se puede tener jueces, allá duran 9 años en la función, pero cada 3 años se cambia un tercio. ¿Para qué? Para que la composición del Poder Judicial refleje la voluntad del pueblo, porque ellos no son electos por el voto popular, son electos por los diputados. Entonces, si el pueblo elige este órgano deliberativo, que es la Asamblea, va a necesitar la Asamblea cada 3 años elegir un tercio que sigan su misma agenda, su misma política. No va a elegir gente que viera a bloquear. Eso es sencillo, ¿no? No hubiera elegido yo a quien me viera a bloquear, me elijo al que me viera a ayudar, con el que me siento bien, con el que comparto. Esa es la lógica democrática que tenemos. Claro. ¿No cree que incluso en una democracia liberal perenne no se necesitan límites institucionales, ¿no? Incluso contra la voluntad, ¿no? del pueblo? Entonces ya no es democracia. Si voy contra la libertad del pueblo, ya no soy democrático, ya soy dictador, que es lo que pasaba en las democracias liberales que teníamos después de la posguerra, todas las que se inventaron aquí en Europa. Es decir, que eran libertad, eran democracias liberales que supuestamente tenían controles, pero que era el poder fáctico el que mandaba. Es poder fáctico. Entonces, los controles los establece el pueblo cuando hay verdadera democracia. Y el control principal del pueblo lo han establecido pues todos los ideólogos del sufragio universal, es del pueblo. Es decir, si uno sustituye al pueblo, porque hay élites que hablan en nombre del pueblo, hay caudillos que dicen, yo represento al pueblo, aquí tuvieron uno ustedes por muchos años, y entonces eso no es democracia. Democracia es lo que hacemos en El Salvador cada 3 años. El pueblo va en elecciones libres, transparentes y competitivas, observadas por toda la comunidad internacional. La Unión Europea manda delegaciones, las Naciones Unidas dicen que esto fue limpio, transparente, y este pueblo quiere estos diputados y quiere este presidente. Entonces imagino que a nivel institucional no hay controles, ¿no? Quería preguntarle, ¿quién puede decirle que no hoy al presidente Bukele? La Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, él manda una propuesta de ley. Claro, pero la Asamblea Legislativa, que está controlada por su partido... No está controlada, está alineada. En la mayoría, No, claro. no, está alineada. Pero es que eso es lo que el pueblo quiere. ¿Y por qué querés que el pueblo no lo haga? O sea, ¿por qué querés que un órgano le cohorte acciones o iniciativas a otro órgano, en este caso el órgano ejecutivo, al órgano ejecutivo, para demostrar que hay democracia? Si están en la misma visión, en el mismo proyecto. O sea, eso es ser coherencia, eso es coherencia democrática. Lo que es incoherencia democrática es lo que sucede en algunos países que están, bueno, aquí el gobierno no tiene los votos para gobernar y la oposición no tiene los votos para votar, ¿no? Esa es la democracia española.
Quería hablar sobre su política estrella, ¿no? Ha mencionado antes del milagro de la seguridad. La campaña de su gobierno, del gobierno de Bukele contra las pandillas, ha tenido resultados tangibles, ¿no? Hablaba eso del milagro de la seguridad. La violencia ha bajado y la tasa de homicidios está actualmente en mínimos históricos. ¿Qué justifica entonces mantener el estado de excepción, ¿no? Que restringe ciertos derechos y libertades de los ciudadanos, como por ejemplo el derecho a la defensa a la hora del arresto, 4 años después? Bueno, te quiero corregir. Primero, el estado de excepción solo suspende 2 garantías constitucionales y para individuos particulares, no para el pueblo salvadoreño. O sea, las personas normales que no pertenecen a las estructuras criminales no sufren este tipo de medidas que son extraordinarias. Y segundo, cuando al pueblo se le consultó hace una semana si quería que el régimen de excepción continuara, el 97% dijo que sí. O sea, solo un 3% de personas, dentro de las cuales son las que se expresan y las que son retomadas afuera, no quieren que siga. Pero el 97% de la población sí quiere. Aún gente que no está de acuerdo con Bukele, porque Bukele sacó 91.9 de aprobación en la encuesta. 91.9, o sea, casi 92%. Pero la gente que quiere el régimen de excepción son más. Entonces, ¿por qué lo va a quitar si la gente lo quiere? Y si él le cumple y le devuelve a la gente en el due des, el pueblo le da poder y él le devuelve resultados. Claro, pero ¿cuál sería la función, ¿no? del estado de excepción si tenemos en cuenta que su gobierno ya ha acabado con la violencia en las calles? Mira, puede ser el imaginario colectivo que el régimen de excepción es la protección del estado de bienestar en que se encuentra. Entonces, desde que se decretó el estado de excepción y se empezó a capturar a todos los pandilleros, meterlos a la cárcel y devolver la paz, la felicidad, la seguridad de las comunidades, la gente se siente libre. Entonces creen que es por el estado de excepción y por lo que quieren que siga. Y además, lo más importante, porque no les afecta. O sea, a nadie le afecta el régimen de excepción. Y sin embargo, se mantiene como una protección para este estado de bienestar que tenemos. Entonces ha mencionado una encuesta, ¿no? que se ha realizado en relación a la voluntad del pueblo sobre el estado de al estado de situación del país en general, porque preguntan de todo. Yo te he mencionado estas 2 cosas porque es lo que tiene que ver con lo que me está preguntando, pero podemos hablar de más temas. Entonces, ¿cuándo se planea restablecer plenamente las garantías constitucionales, las 2 garantías constitucionales que dice que se suprimen, ¿no? Cuando el pueblo diga que ya no quiere. O sea, cuando el pueblo diga, mire, ya estamos bien, no queremos estado de excepción, se quitan. Si es que las garantías suspendidas es para beneficio del pueblo. Y si el pueblo lo percibe así, las va a querer, porque se siente seguro. A lo mejor si se las quitas, va a sentir inseguridad. Y por eso quieren que continúe. Entonces es sencillo, es una lógica elemental. ¿Cuándo quitamos el régimen de excepción? Cuando del 97% que ahora lo quiere, una mayoría diga que ya no lo quiere. Porque tú sí estás gobernando para tu pueblo. El pueblo dice, la quiero, lo mantenés. El pueblo te dice, ya no la quiero, la quitas. ¿Podría decirme cuántos detenidos hay actualmente en las cárceles salvadoreñas? Más de 91.000. ¿Y cuántos de ellos han recibido ya un juicio? Juicios miles, o sea, porque son juicios colectivos. Miles han sido ya condenados y otros están esperando los procesos. O sea que hay gente encarcelada que todavía no ha ido a juicio. A juicio no, pero ya pasaron la etapa de instrucción. O sea, para que una persona esté detenida en este momento es porque ya el juez decretó la detención provisional. O sea, cuando a la persona la captura la policía, la pasa a la Fiscalía, al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene 15 días, que es una de las garantías suspendidas, porque cuando no hay estado de excepción solo son 3 días. Pero ahora tenés 15 días, recoge la prueba, las evidencias, y si ve que hay suficiente, se las pasa al juez. Si ve que no hay, ahí quedan libres. Lo suelta la Fiscalía. Pero si hay elementos que pueden generar alguna sospecha o algo, que lo pase al juez. Y el juez examina, ahí están los defensores. Si no tienen ellos para pagar un defensor, el Estado les nombra un defensor de oficio. Hemos contratado más de 300 abogados para defender personas que no pueden pagar abogados. Están ahí del Estado. Entonces ahí, en esa etapa, que es la etapa de instrucción, el juez ve y califica la prueba que le mandó a la Fiscalía. Si ve que está débil o que hay algún error, lo libera. Si ve que es sólido y que puede ir a juicio, lo pasa a detención. Esos son los que están detenidos. O sea, ya pasaron la etapa de investigación prejudicial de la Fiscalía y la etapa de instrucción judicial en el tribunal. ¿Y cuánto tiempo puede pasar desde la detención hasta que se inicie un juicio?
Eso bueno, hay dos reglas, una de derecho común, que es para cualquier ciudadano que comete delito, y hay otra que es especial para ellos, eso lo determinan jueces especiales, digamos, o sea, jueces que solo juzgan a las pandillas. Uh-huh. Ha mencionado antes que se han liberado en estos últimos años unos 8.000 personas que eran inocentes, ¿no? Que son Bueno, que se fueron declarados, yo no sé si eran, pero las evidencias no los culpan, o sea, no resultaron culpables de la evidencia que se presentaron. Uh-huh. Al contrario, presentaron pruebas de arraigo, de trabajo, de estudio, y los habían agarrado por una mala información o por un error, entonces fueron liberados. Uh-huh. Sí, usted comentaba que había personas que todavía no habían sido juzgadas. ¿Se espera que se liberen a más presos que sean declarados inocentes? Eso lo decían los jueces. Yo soy del Ejecutivo. O sea, no puedo decir cómo van a actuar los jueces. Eso sería violar el... Claro, pero podrían haber inocentes entre esos presos. Podría haber, como en cualquier parte del mundo. Hay personas que han sido condenadas a muerte, las han fusilado y eran inocentes. Uh-huh. Human Rights Watch y otras organizaciones han documentado detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos, incluso contra menores, ¿no? ¿Se vulneran los derechos humanos de los presos? No, y esos informes de estas organizaciones, yo no sé cuál es su fuente, porque ellos nunca han ido a una cárcel, ellos no entran a visitarlos. Entonces, ¿cuál es la fuente para que ellos elaboren eso? Cuando lograron presentar unos casos que los documentaron, los llevamos a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra y fue el gobierno y fue demostrando caso por caso que no eran ciertos. Uh-huh. O sea, pues que estos son, como diría yo, informes que salen sin una fuente verificable de información porque no van, insisto, yo lo decía, la única institución que va a las cárceles, que tiene mandato para ir a las cárceles por un acuerdo con el gobierno, se llama Comité Internacional de la Cruz Roja. Y ellos sí hacen informes de lo que observan, de lo que ven, y nos han hecho críticas, y hemos tomado sus críticas, nos han sugerido mejoras, y hemos tomado sus mejoras, porque son instituciones serias que lo dicen y lo hacen con información de verdad, desde adentro, y la presentan para que se corrija. Estas no, estas lo toman de que un señor me dijo, o la prensa tal, o el medio tal. No, eso no es. O una ONG de oposición, esas son las fuentes de ellos. El Socorro Jurídico, Cristosal, todo eso, que nunca han estado en las cárceles. ¿De dónde sacan la información ahí? La Cruz Roja Internacional va a las cárceles, envía observadores, monitores y hace reportes. ¿Y les han solicitado poder entrar en las cárceles? ¿Estos niños? No sé. En los últimos años, su gobierno ha organizado visitas de influencers al CECOT, ¿no? Que es la cárcel de máxima seguridad. Hay muchos medios que lo han criticado como una estrategia de imagen, como una propaganda. ¿Cuál es el objetivo real de estas visitas y qué busca transmitir el gobierno con ellas? La verdad que no sé, porque eso es una parte del sistema carcelario. No sé quiénes han entrado o quiénes han ido. Yo sí, a mí me han pedido gente que quiere ir. Yo lo que hago es que lo paso al Ministerio de Justicia o quien esté a cargo de las cárceles, porque es una cosa, que es una decisión. Lo que sí me dijeron era que no estuviera pasando caso por caso, que reuniera un grupo, porque si no todos los días tendríamos ahí como que eso es un zoológico para ir a estar observando. Si hay visitas periodísticas, académicas, se organizan grupos, se llevan y esos son los que hacen los reportes, porque si no todos los días tendríamos que estar ahí un desfile de gente filmando y todo. Por ejemplo, hoy que digo, el presidente Chávez, Costa Rica, se le dio su visita, se le explicó, habló con los reos, han llegado funcionarios de Argentina, de Ecuador, el último que estuvo fue el presidente de Chile. Es decir, esta gente va y tiene su visión, tanto es así que el presidente Chávez ha pedido que el gobierno de El Salvador asesore a Costa Rica para construir una cárcel bajo esas condiciones, porque es una cárcel modelo. En el último año, Estados Unidos ha deportado a El Salvador a centenares de migrantes a cambio, según varios informes, de millones de dólares. ¿No teme su gobierno que estos acuerdos transformen al país en un destino permanente para presos extranjeros? No, porque el caso fue, no es varios casos, es un caso que Estados Unidos capturó a un grupo de miembros del Tren de Aragua y los iba a deportar a Venezuela. Y Venezuela no los quiso recibir. No los recibo. Y Estados Unidos no los quería, entonces solicitaron ese alojamiento carcelario. Se les dijo que sí, con gusto, pero nosotros no podemos mantenerlo. Entonces se fijó un precio para tenerlos ahí bajo un pago, ¿no? Para alimentarlos y todo.
Cuando Estados Unidos se puso de acuerdo con Venezuela, que Venezuela liberó los presos políticos que tenía con la bandera de Estados Unidos le dijo, bueno, dámelos que los voy a mandar para allá. Y eso fue, y hasta ahí ha llegado. O sea, no es que hay un flujo de presos que está llegando, de deportados, ni nada. Una última pregunta, que se nos acaba el tiempo, ¿no? Pero en los últimos días ha salido varios testimonios de familiares de algunos de los presos que denuncian esos juicios masivos de los que me ha hablado usted, que podrían vulnerar los derechos de los reos, ¿no? ¿Qué le diría a una madre, por ejemplo, que está solicitando un juicio justo para su hijo? Primero que examine si su hijo cometió o no cometió delito. Primero que vea si era miembro o no miembro de una mara. Los últimos que se han dado cuenta de que sus hijos eran una hermana son las madres, los padres, la casa. Entonces, que averigüe, que vaya, los juicios son públicos, hay defensores, si ya no tiene para pagar, que busque uno, que le lleve el reporte y le diga, mire, su hijo pertenecía a esta mara. Posiblemente no era del gatillero que iba a matar o no era de los jefes, pero era el que iba a cobrar la extorsión. Entonces tiene una responsabilidad porque la estructura, por eso es que yo explicaba, a quien se condena es la estructura, porque no puede estar casos, más de 100.000, 90.000 casos, uno por uno, son 100 años, ¿no? Y millones de jueces para juzgarlo. No, se juzga la estructura, se condena la estructura y se penaliza según la responsabilidad que ha tenido el individuo en la estructura. Claro, pero dentro de esa estructura cada individuo es un individuo, es decir, tiene sus propias libertades, sus propios derechos. Entonces, juzgarlos masivamente no vulnera de alguna manera esos derechos. Eso es lo que decía, porque por eso preguntaba si alguno de ustedes tenía formación de abogado, porque si no lo tenés, no lo vas a entender. Aquí se está haciendo eso. Aquí se está juzgando ya el delito colectivo, en España. En España. Pues muchas gracias, vicepresidente. Le agradezco por su tiempo. Gracias.